Buenas tardes a todos los colegas de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Aprovecho la oportunidad para saludarles en este fin de año y desearles lo mejor a todos en el próximo año. Bueno, respecto a esta pregunta sobre el impacto de redes sociales en nuestros regímenes de gobiernos democráticos, espero dar una respuesta en tres dimensiones que voy a mencionar a continuación, desde la subdisciplina en la que me he especializado, que es la comunicación política. Las tres respuestas o las tres esferas que nosotros podemos ver cuando nos planteamos la temática de redes sociales están dadas, bueno, precisamente por un lado, la construcción de la esfera pública, de la realidad pública y la incidencia que las redes sociales pueden llegar a tener en la construcción de agenda pública. Por otro lado, podemos preguntarnos, bueno, cómo se replantea al ciudadano su participación dentro del régimen de gobierno democrático, qué pasa con la temática de rendición de cuentas, con el accountability vertical, horizontal, con términos como responsiveness y el responsibility desde los ciudadanos hacia el sistema político y el sistema político hacia los ciudadanos. Y en tercer lugar, el potencial transformador, es decir, realmente qué se puede hacer con el poder que podrían dar las redes sociales y qué está detrás de eso, cuál es la respuesta que tienen, por ejemplo, los estados a la hora de poder regular un campo como este. Como ven, se trata de un tema bastante amplio, pero es necesario acotarlo. Vamos al primero. ¿Es posible que las nuevas plataformas faciliten o condicionen la participación en una nueva modalidad de esfera pública? Y bueno, sin pecar en terminología de Humberto Eco, de integrado y dejando de lado la escena más, la postura más apocalíptica, yo creo que sí, que eventualmente las redes sociales han demostrado que tienen un potencial importante a la hora de redefinir el juego de poder de la construcción de realidad en una agenda pública. ¿A qué me refiero con construcción de realidad? Bueno, en comunicación política nosotros estudiamos los procesos tanto de edificación de agenda pública, de fijación de agenda pública por los medios y cuál es la incidencia que esos temas tienen posteriormente en la opinión pública como tal, tomando como dado el hecho de que los medios de comunicación masivos, televisión, radio, prensa, hasta incluso bueno, los portales de internet, son los lugares donde se configura la realidad o el acontecer noticioso y por ende el lugar de encuentro de los temas que hacen al colectivo social. Si definimos lo básico, el concepto básico de comunicación política en Walton, bueno, vamos a ver aquella disciplina que estudia el encuentro entre tres actores, medios de comunicación masivos, sistema político, actores políticos y opinión pública. Y bueno, hay distintos autores, Magner es uno de los más destacados, han comenzado a estudiar bueno, la interacción y el intercambio de recursos entre estos tres actores. Claramente, las redes sociales como tecnología y como espacio de construcción de realidad redefinen en cierta medida el rol que le cabe al ciudadano o a lo que conocemos como opinión pública dentro de la construcción de la realidad noticiosa. Y en ese sentido, claramente, desde aquel sistema que era un poquito más autoritario, en el sentido de que era un broadcast, un medio que transmitía masivamente para varios actores, ahora hemos pasado a una lógica de construcción de realidades en red. Y que también forma parte de esa agenda pública. ¿Bien? Hay distintas teorías de incidencia de los medios de comunicación, del mensaje de los medios de comunicación sobre la opinión pública, agenda setting, teorías matemáticas de la comunicación, espiral del silencio y todas las distintas corrientes de estudios sobre opinión pública. Pero todas tenían en común algo, que era otorgarle a los medios de comunicación un rol protagónico, ya sea intermediado por algún líder o ya sea visualizando no los temas que se trataban en los medios, sino que los temas que de repente eran parte de silencios, de mayorías que no estaban representadas en los medios masivos de comunicación. Desde el año 2005 en adelante, dentro del grupo de Political Communication de IPSA y de las distintas redes en IMCR,
la International Association of Media Communication Research y en ICA, International Communication Association, todos los grupos de Political Communication hemos virado nuestra atención a esta replanteo respecto a, bueno, cuál es el rol que cabría entonces a los medios de comunicación masiva cuando hay un nuevo espacio de construcción de agenda y de construcción de realidad. Y entonces ahí hay un kit de la cuestión interesante para analizar, porque efectivamente cuando hablamos de construcción de realidad noticiosa, ya el poder del broadcast masivo ahora se comparte, ¿no? Y cada uno puede redefinir desde su propio medio de comunicación un punto de transmisión hacia otros e incidir. Ahora, de ahí a hablar que ese poder se traslada a una democracia virtual, creo que es bastante distinto. Y ahora vamos a esto, al rol que le compete al ciudadano. ¿Se puede ser un ciudadano virtual en el sentido más estricto del término? Y bueno, creo que en realidad las redes sociales lo que nos vienen a otorgar es un nuevo medio, un nuevo mecanismo de participación para ejercer ciudadanía, que evidentemente, como les decía, contrasta con la realidad hasta que habíamos atravesado por la segunda mitad del siglo XX, que era la realidad de medios masivos incidiendo sobre opiniones públicas y teniendo ese poder. Creo que al ciudadano se le otorga, a la ciudadanía, no solamente al ciudadano desde la comodidad de su casa, sino que a la sociedad civil también organizada, una nueva herramienta de incidencia, ¿bien? Con lo que sabemos, el poder que tiene la capacidad de transmitir información hacia los otros, la capacidad de persuadir o de llegar con la opinión masivamente sobre un tema específico. Ahora evidentemente se da una nueva oportunidad, una nueva opción. Y entonces uno se podría cuestionar, ok, ¿y eso reemplaza los mecanismos tradicionales de participación? Y bueno, pensemos, en realidad en la democracia como tal, en términos estrictos más de carácter de derechos civiles, de derechos políticos, bueno, en materia de derechos civiles, evidentemente el hecho de tener mayores mecanismos de libertad de expresión, de herramientas, de difusión de la opinión de los ciudadanos, es algo importante y evidentemente el no quedar preso de los intereses corporativos de determinados medios masivos de comunicación y tener otras vías de información sirve y sirve mucho. En términos de derechos políticos, más allá de la libertad de expresión, me refiero a participación política como tal, y sí, creo que evidentemente tiene un tremendo potencial de militancia política. Creo que lo hemos visto en el mundo, lo hemos visto aquí en Europa, claramente, en los últimos años de las crisis, lo vimos en la primavera árabe, y lo vimos también en Uruguay, lo hemos visto recientemente en las últimas elecciones, con un rol muy destacado de la militancia vía redes sociales. Ahora, ¿eso reemplaza o debería llevarnos a un escenario de decir, bueno, hay una contradicción entre la presencia virtual y la presencia física? ¿La virtual reemplaza a la tradicional? Bueno, a ver, ¿cuál es la lógica de la militancia y la participación? Sobre todo en política. Uno podría visualizarlo por el tema más de política electoral, tratando de influir sobre voluntades para captar más adherentes a un partido político, o de repente influir sobre voluntades pero no asociadas a un partido político, sino que a una idea específica. En cualquiera de los dos términos, uno lo que quiere generar es realidades, construcción de realidades simbólicas que convenzan al otro a sumarse a mi postura, o simplemente generar la instancia de intercambiar. Y bueno, precisamente las redes sociales son una red más y tienen la capacidad hoy en día de aportarnos con tecnología que además está al alcance de todos, que es económica, y que bueno, además nuestro país ha superado algunos temas de brecha digital, y eso quiero hablar al final. Tiene esa capacidad de poner al alcance de todos herramientas para poder incidir más democráticamente sobre esa construcción de la realidad. Y respecto a la pregunta si uno puede ser un ciudadano virtual, y bueno, por supuesto que uno puede ser un ciudadano virtual, pero eso en realidad es ser un ciudadano. No se trata de la virtualidad o no, sino que es una esfera más de participación. Y ahora sí me pongo un poco más crítico respecto al potencial transformador que tienen las redes sociales. Si hay algo que tiene de complicado y que hemos estudiado en comunicación política, no yo, pero que se ha estudiado
en comunicación política, es la conjunción de la lógica del broadcast yourself, es decir, el potencial de que cada uno pueda convertirse en un medio de comunicación masivo, tranquilamente desde un canal en YouTube o desde una buena participación en Twitter o en Facebook o en cualquiera de las redes sociales. Y por otro lado, la exaltación del ego y del entretenimiento como un valor de la posmodernidad, señalaría Lipovetsky. Entonces, en ese sentido, cabe resaltar que entramos en una contradicción en la búsqueda de, por un lado, causas colectivas, que supuestamente son las que nos movilizan en la acción política, el preocuparnos por problemas de la polis, del colectivo, y por otro lado la exaltación de el entretenimiento, la búsqueda de la satisfacción inmediata y el ego como valores que son protagonistas en la sociedad del siglo XXI. Entonces ahí claramente las redes sociales tienen un potencial transformador, me colocaría yo como interrogante, se puede hacer una revolución a través de redes sociales y bueno, creo que podrían ser una gran mentira en el sentido de que no creo que se pueda hacer una revolución por internet. Sí creo que se pueden hacer acercamientos silenciosos mayoritarios por redes sociales que de repente incluso las propias encuestas de opinión pública no podrían relevar. Y creo además de que la política y el mensaje político en este caso trata de adaptarse a las formas de las redes sociales teniendo estos valores, el valor que nos planteaban los colegas a la hora de dirigir esta mesa respecto a el valor de la selfie en el rol del ciudadano y en la política. Y bueno, a mí me parece que el mensaje político de los actores políticos hacia la ciudadanía podría transformarse para tratar de adaptarse a este lenguaje de redes sociales donde se creen ilusiones de falsa participación. En definitiva, te otorgo los materiales para que tú te sientas parte de una discusión política, pero que en términos reales, tal vez, ¿bien? Y por los siguientes puntos, tal vez por brecha digital, tú no vas a ser parte o va a ser parte solamente la ciudadanía que tenga acceso a una buena conexión a internet o que tenga acceso a los recursos tecnológicos necesarios. Uruguay es un país que está despegado en ese sentido del resto de América Latina y de muchas otras regiones del mundo. Y por otro lado, lo que en definitiva termina siendo eso, una ilusión participatoria, tal vez herramienta del marketing simplemente, en el sentido de otorgar esta herramienta que habilitaría que cada uno pueda comunicarse directamente con un actor político, que cada uno pueda realmente manifestar sus voluntades y del otro lado, desde el lado del sistema político, no se tengan las orejas o los mecanismos para poder procesar ese diálogo de ida y vuelta. En definitiva, que todo esto termine en manos de buenos community managers, ¿bien? Que utilizan las redes sociales para generar efectos de ilusión, de participación y que eso no sea más que una herramienta del marketing. Son preguntas que nos quedan abiertas, pero creo que son tres ejes que por lo menos en Uruguay desde la comunicación política tenemos que seguir trabajando. Como no voy a poder responder las preguntas, quedo a las órdenes en el Twitter que estoy en este momento, @MatíasPonce, y vía ahí nos estamos en contacto. ¿Bien? Un abrazo, hasta luego.